El hombre conocido en la historia como Alphonse Gabriel Capone nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Su padre era Gabriel Capone, un barbero que emigró de Angri, un pequeño pueblo a las afueras de Nápoles, en el sur de Italia, con su esposa y madre de Alphonse, Teresina Rayola, una costurera que tendría 9 hijos con Gabriel. La pareja llegó a Brooklyn en 1893, tras haber emigrado primero al puerto de Rijeka, en la Hungría austriaca, actual Croacia. Su primera residencia fue en la calle Navy, en la zona de los astilleros navales del centro de Brooklyn, antes de trasladarse a Park Slope, en Brooklyn, cuando Alphonse tenía 11 años. Alphonse Capone tuvo 8 hermanos y hermanas. Vincenzo, que se convirtió en agente de la prohibición, cambiando su nombre por el de Richard Hart Raphael James, también conocido como Battles, que pasaría a controlar el imperio licorero de su hermano. Salvatore, conocido como Frank, que también trabajaría para su hermano Al Capone, una hermana, Amina, que murió a la edad de 1 año, Amino, conocido como John, así como Albert, Matthew, y una hermana superviviente, Mafalda Capone. Cuando empezó la escuela, Alphonse prometía como estudiante, llevando a casa excelentes resultados para sus orgullosos padres. Sin embargo, tuvo dificultades para cumplir las normas de su estricto entorno católico, y sería expulsado de la escuela a los 14 años por golpear en la cara a una profesora. Tras este incidente, su educación formal se detuvo. Pero su educación en el mundo criminal no había hecho más que empezar, rodeado de influencias delictivas, que parecían parte cotidiana de la vida en Brooklyn en aquella época. No es de extrañar que Al Capone pasara a formar parte de bandas de poca monta, como los Bowery Boys y los Junior 46, tras lo cual se unió a los Brooklyn Dippers y finalmente, a la banda de los Five Points, la más poderosa de la época, con base en el Bajo Manhattan. En 1917, el jefe y mentor de Al Capone era Frankie Giles, un contrabandista y chantajista que exigía pagos a las empresas locales para protegerlas, o mejor dicho, no perjudicarlas. Y con los fondos que cobraba a partir de su operación de protección, abrió un bar llamado Harvard Inn, en Coney Island, donde Al Capone trabajó para Frankie como camarero y portero. Pero también adquirió conocimientos, perspicacias y el funcionamiento del mundo criminal. Al mismo tiempo, también influyeron en él en esta época personajes más salubres, como el gángster Johnny Torrio, a quien llegó a admirar y ver como un mentor. Fue durante esta época cuando Al Capone se ganaría el apodo que odiaba, Scarface, cuando trabajaba como portero en el Harvard Inn y se enzarzó en una pelea con un gángster local, un tal Frankie Galuccio. Después de disgustar sin querer a su bella y vivaracha hermana insultándola con un cumplido equivocado sobre su trasero. Y en consiguiente de su borrachera, Galuccio acuchilló a Capone, lo que le dejaría una notable cicatriz en el lado izquierdo de la cara para el resto de su vida. Al Capone siempre fue consciente de esta cicatriz y se hacía fotografiar desde el otro lado para evitar que se viera. También afirmaba que era una herida de guerra que se había hecho, entre comillas, con un artillero alemán en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, aunque esto no era cierto, ya que nunca había servido en la guerra. Sin embargo, el apodo que más le gustaba a Al Capone era el que le daban sus amigos más íntimos, Smokey, un nombre para un elegante. Otros apodos que recibió fueron Big Al Capone, Big Boy y Public Enemy No. 1. Tras este incidente con Frankie Galuccio, Al Capone ansiaba vengarse, aunque otros gángsters de alto rango le obligaron a reconciliarse con el villano local, cosa que hizo. Galuccio se disculpó por causarle la cicatriz y Al Capone prometió no vengarse de él, a lo que se atuvo incluso cuando se convirtió en jefe de la mafia. Una de las razones por las que él decidió reconciliarse con Galuccio fue que reconoció su propia culpa en el asunto y vio que Galuccio solo estaba respetando y protegiendo a su propia familia. Y ese código sería un factor potente en el modo en que las familias de Lampa funcionaban en aquella época como familia. El respeto y la lealtad serían la clave de cómo vivían estos gángsters a pesar de operar al margen de la ley. De hecho, tenían su propia ley moral, o código, que consideraban sagrado. De hecho, la familia lo era todo para muchos gángsters italoamericanos de la época. Por eso, cuando la novia de Al Capone, Mary Josephine Conlan, dio a luz a su hijo, Albert Francis Capone, en diciembre de 1918, lo único que quedaba por hacer era que la pareja se casara, lo que hicieron tan solo unas semanas después. El 30 de diciembre. Mary trabajaba en unos grandes almacenes cuando conoció a Al Capone. Y cuando se casó con esta chica católica irlandesa, él solo tenía 19 años y ella 21.
Como no tenía la edad legal requerida, tuvo que obtener el consentimiento de sus padres por escrito para casarse, pero su matrimonio sería muy feliz hasta el final. Poco después de casarse con Mary, Johnny Torrio le pidió que se trasladara a Chicago, y Al Capone estuvo encantado de complacer a su amigo y de empezar de nuevo él y su familia en la ciudad de los vientos. Y así, en 1919, Al Capone dejó Brooklyn por Chicago y empezó a trabajar como portero en un burdel, donde contrajo la sífilis. En retrospectiva, parece que el tratamiento con un medicamento recién introducido llamado Salvarsan probablemente podría haberle curado. Pero parece que Al Capone nunca buscó tratamiento hasta que fue demasiado tarde. La razón del ahora famoso aumento del crimen organizado en Estados Unidos en la década de 1920 se debió en gran parte a la continua demanda de alcohol en todo el país, a pesar de que su venta y consumo eran en su mayoría ilegales en virtud de la 18ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos de 1919, así como el Acta de Prohibición o Ley Seca, ratificada en enero de 1919. El clamor por la prohibición del alcohol había ido en aumento en todo Estados Unidos desde el siglo XVIII, especialmente entre los cristianos protestantes más puritanos, cuyas campañas contra la venta de licor se hicieron cada vez más enérgicas y directas a medida que pasaban las décadas, lideradas por ardientes partidarios de la templanza como Carrie Nation, que se hizo famosa en 1900 por embarcarse en un alboroto de violencia divinamente ordenado por todo Kansas en el que destrozó numerosos bares y tabernas con piedras y hachas, afirmando que Dios le había dicho que lo hiciera. A pesar de las campañas más militantes contra el alcohol, muchas de las cuales eran mujeres que habían sufrido a manos de maridos borrachos, los argumentos a favor de la reforma crecieron y crecieron hasta que finalmente 46 estados, la mayoría de cuyos políticos y funcionarios se encontraban ahora bajo una enorme presión para aprobar la 18ª enmienda, acabaron cediendo, lo que significaba que a principios de la década de 1920, la venta y el consumo de la gran mayoría de las bebidas alcohólicas era ilegal en Estados Unidos. Sin embargo, muchas personas, especialmente las de origen o herencia italiana e irlandesa, no tenían intención de abstenerse del consumo de alcohol. Así que no pasó mucho tiempo antes de que surgiera una industria masiva del mercado negro en toda América, que jugó directamente a favor del agradecido AMPA, que cada vez hacía más fortuna con el envío y la venta de licor por todo el país, desafiando la prohibición. Mientras tanto, la vida de la familia Capone en Chicago iba bien y en 1923, compró una pequeña casa en el South Prairie Avenue, en Park Manor, en la zona sur de la ciudad, por $5,500, y empezó a hacerse un nombre como promotor de boxeo. Pero esto no era más que una tapadera, ya que en realidad trabajaba para una organización criminal dirigida por Johnny Torrio, que a su vez había tomado el relevo del jefe del crimen de Chicago, Giacomo Kelasimo, también conocido como Jim's Big Jim. Por aquel entonces, en plena época de la ley seca, la Banda de Chicago, o Southside, como también se la conocía, era una organización ilícita en expansión que contaba con alambiques y fábricas de cerveza ilegales y una red de transporte que llegaba hasta Canadá, protegida mediante sobornos tanto por políticos como por las fuerzas del orden. Además, la organización crecía a través del miedo, colocando explosivos y detonándolos en los negocios que se negaban a comprar el licor ilícito. Se cree que hasta 100 personas pudieron morir en esos atentados durante la década de 1920. A Capone le gustaba la buena vida, vestía trajes caros hechos a medida, fumaba puros y solo comía lo mejor. También le gustaba la compañía femenina y era conocido por llevar joyas caras y llamativas. Y se deleitaba con la atención que recibía, como que le aclamaran a su llegada a los partidos de béisbol, y se sentía un Robin Hood moderno que hacía donaciones benéficas con su enorme riqueza ilícita. Pero cuando se le preguntaba por sus actividades y su estilo de vida, su respuesta falsamente humilde podía ser: solo soy un hombre de negocios que da a la gente lo que quiere, o todo lo que hago es satisfacer una demanda pública. Parece que se había convertido en una celebridad antes de que se hubiera inventado la celebridad. No obstante, en 1923 se había producido un cambio en forma de reforma política. Al igual que en Chicago, el reformista William Emmett Dever fue nombrado alcalde, y para evitar posibles interferencias e investigaciones, Capone y Torrio decidieron trasladar su base de operaciones a los suburbios de Chicago y a la ciudad de Cicero, Illinois. Y así Al Capone se asentó allí con el resto de la banda Southside. Desde donde hizo crecer la operación, montaron burdeles ilícitos, bares clandestinos y salas de juego, y ampliaron la operación de licores para abastecer a todos los salones de Cicero, utilizando incluso el soborno y la intimidación para apoderarse de las elecciones locales de la ciudad,
como las elecciones municipales de Cícero de 1924. Y este barniz de respetabilidad dificultó que la banda del lado norte llegara hasta él y fue una oportunidad para Capone no solo de protegerse de las bandas rivales que pretendían hacerse con su monopolio del ron, sino también de impedir la elección de políticos más reformistas. El alcalde en ejercicio de Cícero era el corrupto republicano Joseph Clenna, quien junto con su administración bipartidista, apenas había recibido oposición en las elecciones. Para entonces, durante 3 mandatos consecutivos, la administración corrupta había estado controlada por la banda Southside con la ayuda del hermano de Al Capone, Salvatore, más conocido como Frank. Pero en 1924, el Partido Demócrata decidió plantar cara y presentar sus propios candidatos a las elecciones, planteando un serio desafío a las prácticas corruptas que se venían manejando. Con su amenaza de limpiar la ciudad, el 1 de abril de 1924 fue la fecha fijada para las elecciones, pero Clenna había decidido que necesitaba ayuda para asegurarse la victoria, por lo que ofreció al grupo de Chicago una inmunidad judicial efectiva. En Cícero, Capone y sus compinches estuvieron encantados de complacerles y trajeron a 200 hombres, miembros de su propia banda, además de miembros de otras bandas aliadas, y el contingente reunido incluía a los hermanos de Capone, Frank y Ralph, así como a su primo, Charles Fischetti. La banda iniciaría una campaña selectiva de apuñalamientos, tiroteos, secuestros e intimidación general para asegurarse de que Clenna fuera elegido alcalde una vez más. Y para conseguirlo, empezaron el 31 de mayo, víspera de las elecciones, con el candidato demócrata y secretario municipal William K. Flaum, al que golpearon en la cara y saquearon sus oficinas. Además de esto, su mujer fue arrojada contra una pared. El terror continuó al día siguiente, el 1 de abril, día de las elecciones, cuando los votantes se enfrentaron a metralletas y escopetas recortadas en los colegios electorales para asegurarse de que sus votos eran para Clenna, y cuando sus votos eran para él, se les permitía votar varias veces. Pero a los que se atrevían a resistirse a su persuasión se les impedía votar o se les golpeaba. Además, por las calles circulaban coches llenos de pistoleros, y varios individuos fueron blanco de ataques, como el demócrata Rudolph Hurt, que se presentaba a alcalde, cuya sede de campaña fue atacada con disparos, y su compañero demócrata, el aspirante a secretario municipal, fue golpeado con una pistola delante de su familia y de sus partidarios, y luego en la sede de campaña de otro opositor, el propio Frank Capone golpeó a varios funcionarios de campaña y saqueó la oficina. El caos continuó, los colegios electorales fueron asaltados y las papeletas arrebatadas de las manos de los votantes. Otros votantes fueron incluso tiroteados, apuñalados o golpeados en la calle, mientras que un funcionario de campaña llamado Joseph Price fue atado y amordazado antes de ser apaleado por los gángsters. Otro funcionario demócrata llamado Stanley Stenkovich fue llevado a un sótano de Chicago con los ojos vendados y retenido allí hasta después del cierre de los colegios electorales para impedir que votara. Hasta 20 personas más fueron encadenadas a postes y tuberías en el sótano de una tienda de fontanería para impedirles votar, y un agente de policía fue golpeado tras ser desarmado de su pistola. A un demócrata, un trabajador de campaña llamado Michael Gavin, le dispararon en ambas piernas y lo mantuvieron con otros 8 trabajadores de campaña en el sótano de un hotel de Chicago, propiedad de la mafia, para impedir que votaran. Y cuando una llamada de auxilio de los miembros de la campaña llegó por fin al juez del condado de Cook, Edmund K. Jarecki, a última hora de la tarde, este envió a 70 agentes de la policía de Chicago formados por 5 escuadrones de detectives y 9 escuadrones de policía en vehículos para ayudar a dominar el caos y la confusión en Cícero. La respuesta policial incluyó un coche patrulla que transportaba tanto policías uniformados como detectives, que localizaron a Al Capone, a su hermano Frank, así como a sus secuaces Dave Edlin y Charles Fischetti. Inmediatamente, los policías saltaron del coche, sacaron armas y una pistola. Se produjo una batalla entre los hombres en la que Frank Capone murió de un disparo y Edlin resultó herido. Pero Al Capone escapó, al igual que Fischetti, que más tarde se entregó. Capone dio a su hermano un funeral fastuoso y opulento. Las flores, proporcionadas por el contrabandista y florista local Dean O'Banion, costaron $20,000, y los dolientes lloraron la pérdida de alguien tan joven. Pero observaban desde la distancia los mismos agentes de policía que habían disparado y matado allí a Frank Capone, posiblemente para provocar una reacción del jefe de la mafia. Pero no llegó, al menos no en el funeral. Un riesgo laboral para Capone en su época de jefe de la mafia en Cícero fueron los numerosos atentados contra su propia vida por parte de otros miembros de la banda, así como la amenaza de ser detenido en cualquier momento.
El soborno y la corrupción de los políticos locales le protegían hasta cierto punto, pero él y su entorno seguían siendo vulnerables, por lo que Al Capone era muy consciente de su seguridad. De hecho, a principios de los años 20, el chofer de Capone fue encontrado torturado y asesinado, y Al Capone escapó por los pelos de un atentado contra su vida en el Chicago Loop, el distrito comercial del centro de Chicago. Johnny Torrio, amigo de Capone, había tomado el relevo de Kelásimo después de que éste fuera asesinado el 11 de mayo de 1920. Fue un asesinato en el que muchos creyeron entonces que Capone estaba implicado. Pero en su nuevo papel, Capone hizo buen uso de su ingenio neoyorquino negociando en los desacuerdos de la guerra de bandas y creando tratados entre los distintos grupos, llegando a ser conocido como una especie de árbitro. Además, los tratos se hicieron para que el grupo italiano de crimen organizado de Torrio siguiera siendo el mayor de la ciudad. Uno de los tratos más importantes que Capone negoció fue un acuerdo sobre el control del territorio entre la infame banda Northside y los hermanos Yene. Los hermanos Yene estaban aliados con Torrio, al igual que Dino O'Banion, jefe de la banda Northside, que era un grupo de delincuentes de etnia mixta. Y los hermanos habían empezado a vender alcohol barato a los clientes de O'Banion. Torrio no solo parecía ignorar lo que estaba ocurriendo, sino que sancionó o se encargó él mismo del asesinato de O'Banion en su floristería, que era la tapadera legal de sus propias operaciones ilícitas. El 10 de noviembre de 1924, el jefe del crimen de Brooklyn, Frankie Giles, junto con los hermanos Yene, Albert Anselmi y John Scalisi, le dispararon mientras cortaba unas plantas. O'Banion era conocido por su extraño comportamiento, con una amplia sonrisa infantil y dando palmadas en la espalda a cualquiera que conociera. Había matado a tiros a un hombre delante de una multitud sin motivo y a otro que conoció en el club de Al Capone, llamado Los Cuatro Doces, lo que atrajo una atención no deseada sobre los gángsters. Pero cuando engañó a Torrio para que estuviera presente en su cervecería, cuando sabía que se iba a producir una redada, que acabó con la detención de Torrio, la jactancia de O'Banion sobre lo que había hecho selló su destino. Esto provocó un cambio en la jerarquía de la banda Northside. Y como O'Banion había sido un buen amigo de toda su banda, los Northside solo tenían una cosa en mente en ese momento, y era la venganza. Esto fue solo el comienzo de lo que sería una guerra de bandas de 5 años entre las dos facciones. Por eso, en enero de 1925, no fue ninguna sorpresa que Al Capone sufriera una emboscada de la que salió ileso, aunque conmocionado por la experiencia. Y luego, solo 12 días después, el propio Torrio recibió un disparo cuando volvía de un viaje de compras, experiencia que le dejó profundamente afectado. Decidió dimitir, cediendo el control de la organización de Chicago a Al Capone a la edad de 26 años. El 20 de septiembre de 1926, se produjo un nuevo ataque de la banda Northside, que intentó atraer a Capone a una ventana del restaurante, en el House Run Inn. Varios pistoleros abrieron fuego en el primer piso del restaurante con metralletas Thompson, disparando más de 1000 tiros. Pero Capone salió ileso y pidió una tregua, seguida de negociaciones, que se llevaron a cabo pero no consiguieron nada. Solo 3 semanas después de esto, el jefe de la banda del lado norte, fue asesinado por la banda del lado sur frente a la floristería que había sido propiedad de O'Banion, que ahora actuaba como punto de encuentro de la banda del lado norte. Y en enero de 1927, el propietario del restaurante House Run, que era un buen amigo de Al Capone, fue asesinado en represalia, después de haber sido secuestrado por la banda Northside. La continuación de las guerras territoriales provocó una nueva medida de seguridad, cuando Capone empezó a pasar más tiempo fuera de Chicago. No era raro que todo el equipo de Capone se presentara en una estación de tren de Chicago, y alquilara un coche cama Pullman completo, para que les llevara en varias escapadas a lugares como Little Rock, Hot Springs, Kansas City, Omaha o Cleveland, para pasar una semana en un lujoso hotel, que reservaban utilizando nombres falsos como refugio más permanente. Al Capone compró una mansión de 14 habitaciones en 1928, y se dice que pagó $40,000 a August Puch, un magnate de la cerveza de Missouri, por esta mansión en el 93 de Palm Avenue, en Palma Island, en la bahía de Biscayne, Miami, Florida. Pero la casa no estaría registrada a su nombre. Tampoco ninguna otra propiedad. De hecho, Al Capone ni siquiera tenía cuenta bancaria, sino que utilizaba Western Union para las entregas en efectivo. No obstante, era un prolífico contribuyente a obras benéficas e incluso ayudó a crear un comedor social en Chicago durante la Depresión, todo ello con la intención de reforzar su popularidad entre la gente corriente. Durante su vida,
Al Capone utilizó las alianzas políticas en su beneficio. Por ejemplo, apoyó a William Heyl Thompson con una donación de $250,000, cuando el candidato republicano a las elecciones a la alcaldía de Chicago de 1927, insinuó en su campaña que permitiría la reapertura de los salones de copas ilegales, lo que obviamente sería una gran oportunidad para que prosperara el negocio ilegal de contrabando de Al Capone. Después de esto, Thompson venció a su rival reformista, William Emmett Dever, y se convirtió en alcalde de Chicago en 1927 y siguió recibiendo el apoyo de Al Capone, lo que permitió que su relación mutuamente provechosa continuara hasta 1929, cuando un suceso que más tarde se conocería como la masacre del Día de San Valentín, iba a resquebrajar por completo el delgado barniz de legitimidad de Al Capone y también pondría en peligro la inmunidad informal frente a la persecución policial de la que había disfrutado gracias a su alianza con Thompson. No obstante, Bugs Moran era una espina clavada en el costado de Al Capone y un enemigo odiado, y ahora líder de la banda Northside. No había empatía entre ellos por ninguna de las dos partes, porque además de ser competencia mutua en las operaciones de contrabando, a Moran le disgustaba que Al Capone estuviera involucrado en chanchullos de prostitución, ya que iba en contra de sus principios católicos. Y así, los continuos asesinatos y la violencia llegaron a su punto culminante en la mañana del jueves 14 de febrero de 1929, el día de la masacre de San Valentín. Al Capone había hecho un plan contra Moran, alquilando un apartamento frente a una propiedad de Moran y vigilando los movimientos de sus hombres. Al Capone organizó una llamada telefónica el día 13, en la que se le dijo a Bugs que al día siguiente habría una entrega de whisky de Detroit, a precio de ganga. Así que accedió y pidió la entrega a las 10:30 de la mañana siguiente, en la empresa de cartuchos SMC, en la calle North Clark, donde se guardaban los vehículos de su operación contra el contrabando. Pero cuando llegó el camión, Al Capone había organizado una falsa redada policial a cargo de 2 pistoleros vestidos de civil y 2 vestidos de policías de Chicago, que alinearon a 7 de los hombres de Bugs Moran contra una pared, supuestamente para registrarlos. Pero cuando se dio la señal, los hombres fueron abatidos a sangre fría por los cómplices, con ametralladoras y escopetas. El propio Bugs escapó al ataque, ya que había dormido hasta tarde esa mañana, a pesar de haber sido el principal objetivo del golpe. Pero las consecuencias del golpe para Al Capone, especialmente cuando se publicaron las fotografías de las víctimas asesinadas, fueron un deterioro de su imagen y de su prestigio ante el público. También le valió el nuevo apodo de enemigo público número 1, y llevó a cuestionar la conveniencia de sus estrechos lazos con Thompson, el alcalde de Chicago. Los servicios de emergencia no llegaron rápidamente al lugar de los hechos debido a que los vecinos pensaron que la policía ya había acudido por la presencia de 2 hombres vestidos de policías. Y cuando llegaron, 6 de los hombres ya estaban muertos. El único superviviente, Frank Gusenberg, fue trasladado al hospital, negándose a identificar a sus asesinos para mantener el código del gángster. Pero murió más tarde. La reacción de Bugs Moran ante la completa carnicería del ataque fue romper el código del gángster e informar a la policía de que fue Capone quien organizó el ataque. Esto dio lugar a una citación judicial para que Capone respondiera de los cargos, pero negó toda responsabilidad y alegó que estaba enfermo y por eso no podía acudir al tribunal. Esto ocurrió 2 veces y finalmente se retiraron los cargos. Al parecer, su táctica había funcionado. Al Capone era conocido por dejar que otros hicieran el trabajo sucio por él. Pero hay una historia que sugiere que no siempre fue así. Esta historia comienza con una cena y una noche de copas de varios hombres de Capone, entre ellos Scalisi, Anselmi y Winter. 3 hombres que Capone creía que habían estado conspirando contra él con otro gángster. Y según cuenta la historia, el propio Capone golpeó a los hombres en la cabeza con un bate de béisbol antes de ordenar a sus hombres que les dispararan. Pero algunos historiadores han puesto en duda la veracidad de esta historia, aunque apareció en los periódicos de la época, y un socio de Al Capone afirmó haber presenciado tanto la planificación del ataque como el incidente en sí. Durante 1929, se intensificaron los intentos de llevar al enemigo público número 1 ante la justicia, y el 27 de marzo de 1929, agentes del FBI detuvieron a Capone a la salida de un tribunal tras testificar ante un gran jurado que investigaba violaciones de la ley seca. El cargo que le imputaron fue el de fingir una enfermedad, que había utilizado para evitar ser procesado anteriormente. Y luego, el 16 de mayo de 1929, Al Capone fue detenido de nuevo cuando se encontraba en Filadelfia acusado de llevar un arma oculta. Esta vez fue llevado a juicio,
declarado culpable y condenado a 1 año de prisión. El 8 de agosto de 1929, Al Capone fue enviado a la Penitenciaria Estatal del Este en Filadelfia, y fue puesto en libertad en marzo de 1930. Pero en abril de 1930, Al Capone fue detenido de nuevo por cargos de vagancia mientras visitaba la playa de Miami, ya que el gobernador había ordenado su expulsión del estado. Durante su detención, Capone afirmó que la policía había amenazado a su familia con detenerle y le había negado comida y agua. Se le acusó además de perjurio por hacer estas afirmaciones, pero tras un juicio de 3 días celebrado en julio, fue declarado inocente. Después, en septiembre, un juez dictó una orden de detención contra Capone por cargos de vagabundeo una vez más. Y el juez se presentó entonces contra Thompson en las elecciones primarias republicanas, aprovechando la publicidad que había suscitado para fomentar el voto. Y en febrero de 1931, Al Capone se enfrentó a otro juicio, esta vez por desacato al tribunal debido a sus alegaciones de enfermedad. El juez James Herbert Wilkinson puso en duda el testimonio del médico de Capone, ayudando así al fiscal. Y Capone fue sentenciado a 6 meses de prisión, pero permaneció libre por el momento ya que había apelado la decisión. La ley intentaba por todos los medios llevar a Capone ante la justicia. Cuando la ayudante del fiscal general, Mabel Walker Willibrand, se dio cuenta de que podía haber otro camino, vio que el lujoso estilo de vida de los mafiosos debía estar respaldado por unos ingresos sustanciales. Sin embargo, reconoció que nunca presentaban declaraciones de la renta. Así que a Mabel se le ocurrió la idea de procesar a los mafiosos por evasión de impuestos. De ese modo podrían ser condenados sin los testimonios, muy difíciles de conseguir, de sus otros actos ilegales y delitos violentos. Y así, lo intentó en el caso de los Estados Unidos contra Manly Sullivan, un contrabandista ilegal. Y el resultado del caso fue que el juez Oliver Wendell Holmes determinó que los ingresos obtenidos ilegalmente debían estar sujetos al impuesto sobre la renta, y que la invocación de la Quinta Enmienda para proteger a los delincuentes de declarar los ingresos ilegales no era válida. Después de esto, el Servicio de Impuestos Internos, o IRS, eligió a Frank Wilson para investigar los asuntos fiscales de Capone. Pero también sus abogados habían recibido órdenes de Capone de poner en orden su situación fiscal. Y así, declararon ingresos gravables para 1928 y 1929 de $100,000 por cada año. Y como no había pagado impuestos por esa cantidad, la declaración era, en efecto, una admisión de culpabilidad. Y así, el 13 de marzo de 1931, Al Capone fue acusado de evasión de impuestos por el año de 1924. Y luego, el 5 de junio, Capone fue acusado por un gran jurado federal para ser juzgado por 22 cargos de evasión de impuestos de 1925 a 1929. Y en ese momento fue puesto en libertad bajo fianza por $50,000. Una semana después de esto, Eliot Ness y su equipo se involucrarían en el proceso judicial y sus pruebas llevaron a la acusación de Capone por 5,000 violaciones de la ley Volstead, la ley que detallaba la prohibición de alcohol, también conocida como ley seca. De hecho, Eliot Ness es uno de los nombres inextricablemente ligados a Al Capone. Fue un agente de la prohibición estadounidense en Chicago, líder de su equipo de agentes de la ley de confianza, más blancos que blancos, conocidos como los intocables. Y con una reputación de incorruptible, incluso celoso defensor de la ley. Parecía no sentirse tentado por los sobornos ni afectado por la intimidación con la que la banda de Chicago intentaba comprarle. Incluso podría decirse que era exactamente lo contrario de Al Capone. Eliot Ness era miembro del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al que se incorporó en 1926 trabajando en la Oficina de Prohibición de Chicago. Así, Ness formaba parte del equipo cuyo trabajo consistía en acabar con Al Capone, investigando sus actividades ilegales de contrabando y reuniendo pruebas de conspiración para violar la prohibición nacional o ley seca. Además, Ness instigó redadas en los alambiques y cervecerías ilegales de Capone, destruyendo su cadena de suministro y provocando una pérdida estimada de $9 millones en ingresos para Capone al final de sus investigaciones, obteniendo gran parte de su información a través de escuchas en las líneas telefónicas. La operación dirigida por Ness causó importantes daños financieros y trastornos a las operaciones de Capone y reunió pruebas para las 5,000 infracciones de la ley Volstead por las que sería juzgado. El 16 de junio de 1931, Capone compareció ante el juez James Herbert Wilkinson, el mismo que había condenado al hermano de Capone, Ralph, por evasión de impuestos en 1930 y lo había encarcelado durante 3 años.
Esta vez, Al Capone se declaró culpable de evasión de impuestos y también de las 5.000 infracciones de la ley Volstead, como parte de un acuerdo en el que aceptaba declararse culpable a cambio de una condena de 2 años y medio. Sin embargo, a la hora de dictar sentencia, el juez Wilkinson se negó a cumplir el acuerdo y el 30 de julio de 1931, el abogado de Capone se retractó de las declaraciones de culpabilidad y se argumentó que un abogado no podía confesar por su cliente alegando que los abogados admitían los ingresos y no Capone. Pero el juez Wilkinson desestimó la objeción alegando que cualquier declaración hecha a un funcionario del gobierno se hacía por cuenta y riesgo de la persona. Y así, el juez Wilkinson dictaminó que la carta a las autoridades federales admitiendo los ingresos podía ser admitida como prueba por el abogado de Capone. Posteriormente, Wilkinson juzgó a Capone únicamente por los cargos de evasión de impuestos, considerando que tenían prioridad sobre los cargos basados en la prohibición de la ley Volstead. Y los abogados que representaban a Capone solo tuvieron horas para preparar el juicio, ya que confiaban en que el juez aceptara el acuerdo con el fiscal, e idearon la defensa de que todos sus ingresos se habían perdido a causa de su hábito de juego. Además, la defensa era, cuando menos, débil. No solo las pérdidas del juego solo eran admisibles como deducción de las ganancias del juego, sino que los gastos de Capone demostraban que debía haber dinero disponible para pagarlos y en una cuantía muy superior a la que habían alegado. El alcance de los gastos de Capone se expuso en el tribunal con gran detalle, y la acusación fue que se habían evadido $215.000 en impuestos sobre unos ingresos brutos de $1.038.000 en un periodo de 5 años. Así, el 31 de octubre de 1931, Al Capone fue declarado culpable de 3 cargos de evasión de impuestos, y una semana más tarde recibió su sentencia, que sería de 11 años en una prisión federal y una multa de $50.000, más $7.000 en costos. Además de esto, también sería responsable de los $215.000 de impuestos atrasados más intereses, pero la sentencia por desacato al tribunal se cumpliría simultáneamente. La respuesta de Capone fue contratar a un equipo de abogados expertos en fiscalidad de Washington y presentaron un recurso de habeas corpus, lo que significaba que el detenido tenía que comparecer ante el tribunal para investigar si la detención era legal. El motivo que utilizaron para su argumentación fue una sentencia del Tribunal Supremo que se había pronunciado en el sentido de que la evasión fiscal no era fraude, lo que significaría que el plazo para el enjuiciamiento de la evasión fiscal podría haber expirado en algunos de los ejercicios fiscales por los que fue condenado. Pero el juez decidió que el tiempo que Capone había pasado en Miami debía deducirse de la antigüedad de los delitos, lo que invalidó el argumento y, por tanto, denegó la apelación tanto de la condena como de la sentencia. Tras el fracaso de la apelación, Al Capone fue enviado a la penitenciaría estadounidense de Atlanta el 3 de mayo de 1932, a la edad de 33 años. Además, Elliot Ness se encontraba entre los agentes federales que acompañaron a Capone desde la cárcel del condado de Cook hasta la penitenciaría, y esta fue la única vez que se supo que los dos hombres se conocieron en persona. Y cuando Capone llegó allí, pesaba 250 libras, y en el médico le diagnosticaron sífilis y gonorrea, así como un tabique nasal perforado debido al consumo excesivo de cocaína. Además, sufría síntomas de abstinencia de la cocaína, a la que era adicto. Durante su estancia en Atlanta, Al Capone era competente en su trabajo de coser suelas de zapatos, pero no gozaba de la simpatía de sus compañeros, que consideraban que tenía una personalidad débil, incapaz de hacer frente al acoso de los demás reclusos, y que además recibía un trato especial. Esta idea surgió de la protección que le ofrecía su compañero de celda, Red Rudinsky, un avesado delincuente asociado a la banda Southside. Y así, con el odio al que se enfrentaba por parte de otros reclusos, la incoherencia de las cartas que escribía a casa, así como la preocupación de Red Rudinsky de que sufriera una crisis nerviosa, se decidió que Capone sería trasladado a la recién inaugurada Penitenciaría Federal de Alcatraz, frente a la costa de San Francisco, en agosto de 1934. Su nueva dirección sería la celda 181 de Alcatraz. El 23 de junio de 1936, Al Capone fue atacado en la zona de lavandería por su compañero James Crittenden Lucas, que cumplía cadena perpetua por atraco a un banco. Lucas apuñaló a Capone por la espalda con unas tijeras robadas al barbero de la prisión, pero Capone solo resultó herido superficialmente, por lo que pudo arrojar a Lucas contra una pared en represalia. Tras el ataque, Lucas fue enviado a aislamiento como castigo. Durante su estancia en Alcatraz, la sífilis de Capone empeoró, afectando a sus facultades mentales, hasta que, en febrero de 1938, se le diagnosticó formalmente sífilis cerebral.
Así que pasó el último año de su condena en Alcatraz en el pabellón del hospital de la prisión, donde estaba desorientado y confuso. Cuando fue liberado de Alcatraz el 6 de enero de 1939, fue trasladado inmediatamente a la Institución Correccional Federal de la Isla Terminal, en California, para cumplir su condena por desacato al tribunal. Además, se le concedió la libertad condicional el 16 de noviembre de 1939, cuando su esposa recurrió al tribunal alegando su reducida capacidad mental. El efecto del encarcelamiento de Capone fue descrito por los implicados como una reducción de las operaciones de crimen organizado llevadas a cabo por la mafia de la zona sur. Pero en realidad, solo supuso un cambio temporal de líder, que se encontró en Frank Nitti, al menos cuando salió de la cárcel en marzo de 1932, tras haber cumplido él mismo una condena por evasión de impuestos. En realidad, la banda de Chicago continuó sus negocios delictivos a un nivel más discreto que cuando Capone había estado al mando. Mantuvieron un perfil bajo, reduciendo los asesinatos que habían marcado la época de Capone al mando, y este perfil bajo continuó una vez abolida la prohibición. Los gángsters que sustituyeron a Capone no querían seguir el mismo camino que él. El bajo perfil significaba que para muchos no estaba claro quién controlaba realmente la organización y quién era una mera figura decorativa o un testaferro. Pero el crimen organizado continuó con la prostitución, el juego, la usura y el chantaje sindical. Sin investigaciones serias, y hasta finales de la década de 1950, los agentes del FBI descubrieron un grupo dirigido por antiguos hombres de Capone que operaba en los bajos fondos de Chicago. El 16 de noviembre de 1939, Al Capone salió de la cárcel debido a su estado de salud y fue remitido al Hospital Johns Hopkins de Baltimore. Sin embargo, se negaron a aceptarle por su reputación, por lo que fue ingresado en el Union Memorial Hospital para recibir tratamiento contra la paresia, causada por una sífilis en fase avanzada. Como muestra de agradecimiento, Capone donó al hospital 2 cerezos llorones japoneses. Capone abandonó el hospital de Baltimore el 20 de marzo de 1940 para regresar a su casa en Palm Island, y tuvo la suerte de ser uno de los primeros pacientes tratados en América con el recién estrenado fármaco penicilina. Aunque ya era demasiado tarde para curar su enfermedad y revertir los daños cerebrales, ayudó a ralentizar el avance de la enfermedad durante los últimos años. En 1946, Capone fue examinado por un psiquiatra de Baltimore y por su propio médico, que concluyeron que tenía la edad mental de un niño de 12 años. El 21 de enero de 1947, Capone sufrió un derrame cerebral del que empezó a recuperarse antes de contraer una bronconeumonía. A continuación sufrió un paro cardíaco el 22 de enero, y el 25 de enero de 1947, Al Capone murió de insuficiencia cardíaca como consecuencia de una apoplejía. Estaba en su casa rodeado de sus seres queridos. Una semana después se celebró un funeral privado en Chicago y fue enterrado en el cementerio Mount Olivet de Chicago. Pero 3 años más tarde, en 1950, sus restos, junto con los de su padre Gabriel y su hermano Salvatore, fueron exhumados y reinhumados en el cementerio Mount Carmel de Hillside, Illinois. Sin embargo, el terror que había sembrado cesó con su muerte, pero la banda de Chicago continuó con una amplia gama de actividades delictivas, como la usura, el juego, la prostitución, la corrupción política, la extorsión y el asesinato. Aunque no tenían el monopolio del crimen organizado en Chicago, era la mafia criminal más violenta, organizada y poderosa del Medio Oeste, y su alcance llegaba hasta Florida y California. Incluso después de su muerte, la leyenda de Al Capone seguiría viva. Su imagen y caracterización sirvieron para ejemplificar al gángster americano, para las generaciones posteriores. Se convirtió en una figura icónica y su imagen perdura en películas y publicaciones hasta nuestros días. Ahora, ¿usted qué opina de Al Capone? ¿Era un Robin Hood moderno que daba a la gente lo que quería? ¿O fue un evasor de impuestos, un asesino a sangre fría y un gángster extraordinario cuyo gusto por la buena vida acabó por matarle? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de personajes de la historia.